Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Saludos y bienvenidos a la emisión número 802 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Yo soy Génesis R. Cruz y para mí es un gusto acompañarles nuevamente con la información que nos comparten desde los movimientos sociales de la región. Y yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde Voces Nuestras iniciamos con un gran agradecimiento a la red de corresponsales en la región por sus aportes informativos y también a las radios aliadas que transmiten esta producción. Iniciamos con los titulares para esta semana. En Panamá se registran 3 muertos, varias personas heridas y detenidas en las protestas contra la minería. En Guatemala, familiares de víctimas repudian la absolución de responsables del caso de la masacre de las 2 R's. En Nicaragua aumenta la pobreza en las familias de presas y presos políticos de ese país. En Costa Rica, proceso judicial contra jóvenes criminaliza el derecho a la protesta. En México, comunidades en Hidalgo reflexionan sobre intercambio de experiencias para las luchas comunitarias. En El Salvador, país no cuenta con medidas adecuadas para atender a migrantes de paso. En Guatemala, país presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que realiza el 188 periodo de sesiones. En México, autonomía en la generación de energía reduce el impacto negativo en comunidades. En Nicaragua, Juventudes y Memoria, testimonio de la represión orteguista. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Se registran 3 muertos, varias personas heridas y detenidas en las protestas contra la minería. La situación en Panamá ha alcanzado un punto crítico tras 19 días de intensas protestas contra el contrato de ley 406 que legitima las operaciones de la minera Cobre Panamá en colaboración con el Estado panameño. En todo el territorio nacional, el rechazo a las políticas mineras ha crecido de manera exponencial, exacerbado por la falta de respuesta por parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo para derogar los lazos entre el Estado y la empresa canadiense First Quantum Minerals. Pasamos a la nota de Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. Se registran 3 muertos, heridos y detenidos en las protestas contra la minería en Panamá. Se cumplen 19 días de acciones populares contra el contrato Ley 406, que da vigencia a las operaciones de minera Cobre Panamá con el Estado panameño. Por doquier en el territorio panameño, el rechazo a las políticas extractivas mineras ha crecido ante la nula respuesta del gobierno del presidente Laurentino Cortizo de derogar las relaciones entre el Estado y la empresa minera de capital canadiense First Quantum Minerals. Por otro lado, continúa la represión por parte de unidades antidisturbios en distintos puntos de protestas, tanto en el interior del país como en la capital, registrando heridos, detenidos y víctimas. Escuchemos la declaración de Olmedo Carrasquilla, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Un gran saludo, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Vamos a compartir esta síntesis del conflicto socioambiental minero que se está registrando en este país debido a las protestas, manifestaciones, marchas, paros que se vienen dando desde hace más de 19 días de parte de la población y organizaciones socioambientales que rechazan la ley 406 que pone en vigencia las operaciones de minera Cobre Panamá de capital canadiense, coreano entre otros, para la extracción de distintos metales ante el Estado panameño. Esta ley a tambor batiente aprobada representa una forma más arbitraria de la que ha impuesto el gobierno de Laurentino Cortizo a favor del negocio que tienen algunos vínculos familiares con esta empresa. El detonante, además del tema minero, ha sido también la desigualdad social, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la falta de transparencia y por supuesto la falta de gobernabilidad para distintos temas ambientales. Es importante destacar que en estos 19 días de acción popular se han registrado víctimas, afectados, detenidos, y en el cual ha cobrado la vida de 3 personas, entre ellos Agdiel Díaz Chávez e Iván Rodrigo Mendoza, quienes a quemarropa fueron ultimados
por un norteamericano en el cual sin mediar y premeditadamente utilizó su arma para disparar a estos manifestantes que estaban protestando de manera pacífica. Igualmente al profesor Tomás Milton Cedeño en el área de la Vía Interamericana con la comarca Nové Buglé. Asimismo, también se registran detenciones arbitrarias, afectados por las bombas lacrimógenas que realmente han venido ejerciendo una acción pacífica sin alterar la sociedad, porque la sociedad es la que está en contra también de la ley 406. Es importante destacar que las acciones de protesta van a continuar. Aquí hay organizaciones indígenas, campesinas, de estudiantes, de mujeres, de ambientalistas, de trabajadores que han venido rechazando este proyecto en Ciudad de Panamá como en las áreas rurales. Otro de los puntos que queremos expresar ha sido el cerco mediático de algunos medios de comunicación y periodistas que han tratado de generar o fomentar una ideología del odio, un terrorismo mediático para fraccionar el movimiento, para desmovilizar las distintas acciones que hay en el país. Estos son los puntos más importantes que se vienen dando. Evidentemente el sector educativo a través de los gremios han decretado un paro indefinido, igualmente sectores de trabajo y por supuesto las acciones que tienen pueblos originarios y campesinos en trincheras en distintos puntos de provincia. Ante esto, una marcha multitudinaria por los gremios docentes y la clase obrera partió desde la Iglesia del Carmen hasta la Corte Suprema de Justicia. Una marcha cargada de luto y fervor por la muerte de 3 educadores que murieron defendiendo a su país por la nefasta Ley 406 del contrato minero. Ante el silencio del gobierno panameño, los docentes gritaban justicia para sus compañeros mártires de la lucha contra la minera. Por otro lado, las Juventudes Revolucionarias de Panamá, JR, convocaron a una vigilia donde los presentes pudieron presentar sus condolencias. Ante tales hechos, las organizaciones de educadores, frentes de lucha y ciudadanos han declarado una huelga indefinida y fuertes manifestaciones a nivel nacional. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. En Guatemala, familiares de víctimas repudian la absolución de responsables del caso de la masacre de las 2 R's. En 1982, disfrazados de guerrilleros, la unidad de 20 hombres asaltó las 2 R's el 7 de diciembre, respaldada por una fuerza de apoyo de 40 comandos uniformados. Las tropas no encontraron ni los rifles ni evidencia de actividad guerrillera. El operativo finalizó en un frenesí de violaciones, torturas y asesinatos que aniquiló a casi toda la población, a más de 250 personas, entre ellos niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos. Eso según los expedientes judiciales guatemaltecos y estadounidenses. Hoy, familiares de las víctimas recuerdan lo ocurrido con gran pesar. Rosalina Tuyuk, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, repudió la absolución de los responsables del caso de la masacre de las 2 R's. Marco Antonio Hernández Arévalo nos presenta el reporte desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En relación a la reciente absolución que el Tribunal de Mayor Riesgo del Organismo Judicial de la Ciudad de Guatemala dio para 3 militares acusados de la masacre de más de 200 personas de la comunidad Las 2 R's, municipio de La Libertad, departamento de Petén, en el año de 1982, tiempos del conflicto armado interno. Rosalina Tuyuk, parte de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, comenta sus impresiones al respecto de esta absolución de los acusados de la masacre y sobre la situación actual del sector justicia en Guatemala. Escuchemos. Muchas gracias, un saludo fraternal a todos los que nos escuchan. Decir que es repudiable esta decisión del tribunal que deja sin castigo a los acusados de las no solo de uno, sino de la muerte de cientos de hermanos, incluyendo niños, mujeres, ancianos.
porque esto es también un mensaje de impunidad, es un mensaje también de falta de conciencia humana de parte de los que aplican la supuesta justicia, de no entender el dolor, de no entender también la búsqueda de justicia para que nunca más vuelva a ocurrir estos horrores que se dieron durante el conflicto armado, pero también nos demuestra que la justicia en Guatemala está vendida. La justicia no existe para las víctimas sobrevivientes de tortura, de desaparición forzada, sobreviviente también de violaciones sexuales y de tantos otros vejámenes que se dio contra la humanidad de las distintas familias, personas, líderes y muchos sin saber por qué tuvieron que pasar por todas las masacres. Es condenable esta actitud porque demuestra una vez más que en muchos de los jueces, fiscales, comenzando por la fiscal general, no tienen un compromiso con la justicia, sino un compromiso con los corruptos y con la impunidad. Pero eso también es un llamado a la conciencia ciudadana, a entender que estamos en una coyuntura donde no favorece a los justos, donde no favorece también a los que siempre nos han negado la justicia. Sin embargo, debemos mirar de frente. No todo está perdido, debemos seguir pensando que algún día tiene que haber justicia y que no debemos aceptar ninguna amnistía, no debemos aceptar bajar la cabeza, no debemos aceptar dominar también nuestro dolor, sino más bien pensar que mientras estemos vivos, donde quiera que estemos, siempre habrá justicia. Así es que por la vida de todos los masacrados, de los torturados, de los desaparecidos, la lucha sigue y nuestra demanda de justicia es hoy y será siempre, estando acá, estando fuera del país. Nuestro compromiso con la justicia debe existir siempre. Nunca te sientas obligada a aceptar algo que no quieres. Tu elección es siempre válida y no tienes por qué justificarte ante nadie. El derecho a decidir no puede seguir siendo un privilegio. El Estado debe garantizar que las personas reciban educación sexual de calidad y que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos. En la exhibición virtual de la Colectiva por el Derecho a Decidir encontrarás historias inspiradoras de mujeres que luchan por su autonomía y el derecho a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. Femenina, ser política, ser crítica, desde la familia y hablando con la vecina, política en lo personal y en lo cotidiano. Únete a este valioso ejercicio de memoria histórica y educación popular virtual interactiva. Visita vocesnuestras.org/exhibiciones. Recordá, es tu cuerpo, tu vida, tu derecho, tu decisión. Una producción de la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Asociación Voces Nuestras. En Nicaragua. La pobreza en los hogares de las familias de presas y presos políticos en Nicaragua se ha incrementado en más de la mitad en este último año, según los resultados de un estudio realizado con 92 personas familiares de personas presas políticas. El estudio fue realizado por la Unidad de Defensa Jurídica, quienes desde el exilio dieron a conocer los hallazgos, debido a que dentro de Nicaragua no se puede hablar de estos temas porque son prohibidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El ingreso en los hogares de estas familias se ha visto reducido en más del 70%, debido a que muchos de los presos y las presas políticas eran cabezas de hogar, sumado a la falta de empleo y la carestía de la vida que afecta a las familias nicaragüenses, según indica el estudio. La mayor carga económica en los hogares ha recaído sobre las mujeres de las familias de personas privadas de libertad
por asuntos políticos. Así lo explica Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica. Este estudio contó con la participación de 93 personas familiares de presas y presos políticos detenidos entre el 2018 y el 2022. Dentro de los principales hallazgos encontramos el impacto económico en las familias de las personas privadas de libertad por razones políticas, en las que el 73% de las personas detenidas ejercían la jefatura de hogar y representaban un importante porcentaje del ingreso familiar, el cual se vio drásticamente afectado debido a su detención. La pérdida del ingreso familiar, sumado al incremento de gastos en paquetería y transporte para atender las necesidades de las personas presas, ha sido percibido como uno de los impactos más devastadores. Los niveles de pobreza se agudizaron en la familia, las cuales ya estaban en el umbral de la pobreza y al no poder satisfacer la canasta básica alimentaria ni los costos de sostenimiento de la vida de su familiar preso, se encuentran en una situación crítica. Entre otros de los hallazgos, encontramos que el 82% de las personas presas políticas vieron afectada su salud en los centros penitenciarios en Nicaragua, a consecuencia de las malas condiciones de infraestructura y de reclusión en los centros penitenciarios nicaragüenses. A esto se suma la tortura y los tratos crueles sufridos durante su reclusión. Por otra parte, la violencia política ha conllevado un retroceso grave en materia de género, la tendencia a un incremento desproporcionado de sobrecargar a las mujeres del núcleo familiar. Esta sobrecarga se da tanto a nivel del trabajo productivo como a nivel del cuidado de los dependientes del hogar. En las familias entrevistadas, el 78% tiene a su cargo menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores en su seno. De manera fundamental encontramos realmente preocupante la entrada, lo que significa pues la entrada de una persona a la cárcel, que supone una doble condena. Por una parte, la que sufre la persona privada de libertad, y por otra, aquella que afecta a su familia y especialmente a los menores de edad y adultos mayores de la misma. El estudio fue realizado con familiares de personas presas políticas entre 2018 y 2022, pese a que el régimen de Ortega Murillo asegura que en Nicaragua no existen presos políticos. Sin embargo, los organismos de derechos humanos han denunciado las graves condiciones en que se encuentran estas personas privadas de libertad solo por pensar diferente. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. Proceso judicial contra jóvenes criminaliza el derecho a la protesta. Las 4 personas que fueron detenidas por manifestarse de forma pacífica en la comunidad de San Ramón de Alajuela durante las protestas del 2019 en defensa de la educación pública superior siguen en un proceso judicial que criminaliza el derecho a la protesta. Se trata de estudiantes de la Universidad de Costa Rica que fueron atacados y perseguidos en un despliegue desproporcionado de violencia policial. Esto sucedió mientras se retiraban de la vía pública, donde habían estado volanteando y cantando consignas contra los recortes sistemáticos de los presupuestos del Estado destinados al Fondo Especial de Educación Superior, FES. A 4 años de las protestas, este proceso judicial se reactivó tras un voto de la Sala Constitucional. De primera mano la información con nuestra compañera Génesis R. Cruz, que conversó con Edgardo Araya, abogado defensor. Cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica estamos siendo judicializados por manifestarnos en defensa de la autonomía y el presupuesto universitario en las protestas del año 2019. El martes 7 de noviembre se nos convocó a juicio en los tribunales de San Ramón de Alajuela. En diciembre del 2019 tuvimos varias audiencias preliminares y públicas. La Fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que debemos ir a juicio por el cargo de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, desde el 2019 el proceso de juicio estaba en pausa, debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 del Código Procesal Penal. Y dijimos que ese artículo de obstrucción de vías era inconstitucional y que por lo tanto tendría que ser anulado, invalidado y desaparecido del ordenamiento jurídico. Desde el momento en que la sala admitió la acción que planteamos para estudio, automáticamente suspende la resolución final de la causa en la que debe aplicarse ese artículo que estamos cuestionando como inconstitucional. Por lo tanto, por mandato legal, el juicio ya no podía seguir. El juicio se suspendió
desde el 2019 a la espera de que la Sala Constitucional emitiera el voto y dijera si el artículo era constitucional o no, si se mantenía vigente o no. La Sala Constitucional de Costa Rica emitió su respuesta a la acción el pasado 23 de agosto y declaró que dicha acción no tiene mérito, lo que significa que la vía legal para avanzar con el juicio fue despejada. Sin embargo, el 7 de noviembre, el juez determinó que debe pausar nuevamente el proceso hasta que la Sala Cuarta emita el voto completo y envíe dicho documento a los tribunales. Por lo tanto, seguimos a espera de juicio. ¿Qué fue lo que pasó? Que en septiembre, la Sala notifica que ya resolvió, pero solo la parte dispositiva del por tanto. ¿Y qué es lo que dice la Sala solo en ese por tanto? Dice, se declara sin lugar la acción y se entiende que el delito de obstrucción es constitucional siempre y cuando, dice la Sala, siempre y cuando se entienda que no tipifica ni criminaliza la libertad de reunión y el derecho a la privacidad. Es decir, el artículo del Código Penal debe entenderse constitucional siempre y cuando no sea utilizado o no se utilice para criminalizar la protesta, el derecho a la reunión, a la manifestación. Pero solo lo dice en un párrafo, en el párrafo final de 3 líneas. Agradecemos a las organizaciones sociales, el movimiento estudiantil y las personas que han manifestado su solidaridad en este proceso de judicialización que consideramos atenta contra la democracia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la protesta y a la comunicación. Desde San José, Costa Rica, yo soy Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras. Hola, soy Irene, soy parte de Poetry Slam Costa Rica y paso por acá para invitarles al primer Festival Internacional de Slam Poetry que va a haber en este país. Vamos a tener personas invitadas de Japón, de Italia, de Argentina y estamos muy contentos de poder realizar este evento que va a ser del 15 de noviembre al 17 de noviembre. Vamos a tener un conversatorio, 2 talleres, vamos a también tener una competencia de slam y todas las actividades son sin costo, abiertas y son también como hechas con mucho cariño, mucha garrita para que más personas podamos seguir aprendiendo y familiarizándonos con la potencia de nuestra palabra. También quiero decirles que pueden ir a las redes sociales de Poetry Slam CR en Instagram y así poder encontrar más información. Si tienen dudas, si quieren inscribirse a los talleres, nos pueden escribir por ahí. Las actividades van a ser en San José Centro, en Barrio Escalante, en San Pedro. En México. Comunidades en Hidalgo reflexionan sobre intercambio de experiencias para las luchas comunitarias. Comunidades en resistencia de la minería se reúnen para reflexionar sobre la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Esto para fortalecer la organización y la colaboración mutua. Mónica López de Radio Guayacocotla en México conversó con Noemí Ramos sobre la defensa de la vida y el territorio en la Sierra Hidalguense. Nos encontramos en este momento en la comunidad de Coatencalco del municipio de Xochicuatlán, esto en el estado de Hidalgo, aquí en México. Y bueno, pues el día de hoy tenemos aquí la palabra de nuestra amiga Noemí, quien pues ya desde hace muchos años ha caminado junto con sus compañeros y sus compañeras de la comunidad para defender la vida, la tierra y el territorio de esta sierra hidalguense. Pues Mimi, el día de hoy estamos reunidos aquí en la comunidad de Coatencalco en torno a la reflexión de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Ustedes como pueblos que están organizados aquí en la Sierra de Hidalgo,
pues qué significa el seguirse reuniendo y qué reflexiones han tenido en torno a este taller. Bueno, pues para nosotros como comunidades de la cordillera es muy importante estarnos reuniendo para estos talleres porque aparte de que nos relacionamos con las personas de las demás comunidades, compartimos vivencias, compartimos experiencias de cómo hemos ido sobrellevando la lucha en nuestras comunidades, dependiendo de los problemas que cada comunidad presente. Y también es muy importante porque entre todos compartimos como la manera de ir saliendo adelante y vamos aprendiendo nuevas maneras de solucionar nuestros problemas, nuestros conflictos. Por ejemplo, el tema de hoy, que fue el de qué hacemos cuando a un vecino le falta el sustento, ¿no? Entonces ahí vemos la importancia de compartir entre vecinos, entre compañeros de la comunidad y de solidarizarnos con la otra persona. Entonces muchas veces todo eso se nos olvida y es muy importante reunirnos para recordarnos en qué nos está faltando fortalecer nuestras relaciones como comunidades o tan solo como miembros de una misma comunidad. Pues ustedes llevan muchos años peleando, luchando para que una minera no entre a su comunidad. Entonces, ¿qué aprendizajes han tenido en estos años de lucha? Bueno, pues hemos aprendido muchas cosas, pero una de las más importantes siento que es pues saber que debemos de estar unidos, que si estamos todos tomados de las manos, pues no es tan fácil derrumbarnos. Es difícil, no es sencillo estar caminando y a veces ya parece que nos damos por vencidos y luego otra vez. Pero siempre es importante saber que necesitamos estar apoyados en los demás, no saber que nuestra comunidad no está sola, que es como te fortalece saber que las otras comunidades se están interesando, se están integrando y que entre todos podemos hacer como una red de apoyo, ¿no? A veces ahora la situación está en Jalamelco, pero nadie descarta que en otra ocasión pueda estar en otra comunidad y ya sabemos como que debemos de apoyarnos. ¿Ustedes podrían solos, digamos, frente a una empresa, una gran empresa, una minera, ustedes creen que podrían solos? No. Yo pienso que no, porque como ya lo dije antes, no es sencillo llevar esta lucha, es un proceso pesado, cansado, desgastante y pues uno solo es demasiado. Siempre vamos a necesitar el apoyo de los demás, el apoyo de nuestras hermanas comunidades, pero también apoyo de otras organizaciones. O sea, solos definitivamente no llegamos ni a la esquina. Oye, Mimi, ¿y qué le quieres decir a otras comunidades que también están luchando en contra de estos megaproyectos como las empresas mineras? Pues que sigan adelante, que no se den por vencidas, pero sobre todo que tratemos de fortalecer esta red de apoyo, que nadie puede luchar solo, todos necesitamos siempre tener el apoyo de alguien más y pues la unidad. Es difícil porque tan solo en un grupo hay diferentes opiniones, diferentes sentimientos, diferentes maneras de pensar o diferentes maneras de resolver las situaciones, ¿no? Entonces a veces es complicado ponerse de acuerdo, pero pues siempre tenemos que buscar la forma de que entre todos buscar una solución que favorezca a todos, que el objetivo no sea individualista, sino más bien que sea algo que beneficie a toda la comunidad o a todo el grupo y pues siempre buscar apoyo en las demás comunidades o en diferentes grupos que lleven la misma lucha que estamos llevando nosotros. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. País no cuenta con medidas adecuadas para atender a migrantes de paso. Según los perfiles migratorios registrados por el Observatorio de Migración Forzada e Irregular, durante el 2023 en El Salvador se registraron 6.406 personas migrantes en tránsito y retornadas, de las cuales el 12% han reportado algún incidente de seguridad. El 82% menciona la situación económica como principal causa de su migración forzada. El Observatorio de Migración Forzada e Irregular es una iniciativa impulsada por Oxfam en Centroamérica.
Gerardo Castro de Radio YSUCA en El Salvador con el detalle. Pese a las cifras que indican que los centroamericanos continúan migrando, el país no cuenta con albergues adecuados para ofrecer estadía y alimentación a los migrantes, dice Roberto Sea, oficial de programa humanitario para Oxfam El Salvador. Por el país transitan migrantes que viajan de manera irregular hacia Estados Unidos y aunque no es una ruta principal, es importante estar preparados para brindar atención humanitaria, dijo el representante de Oxfam. Alrededor del 60% de hombres, 36% mujeres. Hay otra población también, por ejemplo, población LGBTIQ+, que también nos han dado información. Pero entre los datos que nosotros podemos tener a nivel, digamos, de la región, tenemos datos, por ejemplo, de las personas migrantes mayormente son venezolanas, hondureñas, salvadoreñas. A nivel de los datos recolectados en nuestro país, mayormente son personas hondureñas, salvadoreñas y nicaragüenses. Esto también nos lleva a plantearnos que también hay un grupo considerable de personas, de compatriotas que están saliendo. El 80% nos dice que son por razones económicas, tanto a nivel de país o a nivel familiar. Otros también por las situaciones políticas, esto mayormente se da más en personas que vienen de Sudamérica, y otro porcentaje por reunificación familiar. Del 100% de la población que migra, el 43% dice que les hace falta recursos económicos para continuar su viaje. El 32% dice que tienen necesidad de alimento y un albergue, y un 12% ha solicitado transporte. Por otro lado, se ha identificado que entre un 5 y un 6% de menores de edad viajan solos, dijo el representante del programa humanitario para Oxfam en El Salvador. Estos datos obtenidos del Observatorio de Migración Forzada e Irregular tienen el fin de ser insumos para la creación de propuestas para la asistencia humanitaria ante la crisis de desplazamiento forzado. SEA dice que se ha logrado identificar algunas características de la migración. No se está preparado. Sí hay un espacio físico, pero de nada sirve esto si no se tiene pues algo sostenible que puedan tener ellos recursos para hacerlo. Entonces, creo que al no verlo prioridad, creo que no se designan algunos fondos, o por lo menos de emergencia, sino que de alguna manera se está a la expensa de que hay organizaciones en los municipios que en algún momento van a responder ante una necesidad. Sí. Desde Oxfam se han propuesto algunas medidas que podrían mejorar el trato hacia los migrantes de paso, como por ejemplo realizar encuentros bilaterales en las zonas fronterizas de mayor riesgo, incentivando la participación de autoridades centrales y locales y el desarrollo de redes interinstitucionales, regionales y binacionales. Esto es clave para fortalecer la gobernanza de los procesos migratorios que finalmente no conocen fronteras, concluyó el representante de Oxfam. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador, Gerardo Castro. En Guatemala. País presente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que realiza el 188 periodo de sesiones. En el contexto del 188 periodo de sesiones de la CIDH, realizado en Washington, Estados Unidos, la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala participó y expuso la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia frente al sistema de justicia penal en Guatemala. En el marco de esas actividades, se realizaron diversas reuniones en las que se exhibió el tema de Guatemala en su aspecto democrático. El reportaje con nuestro corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODAG, participó en ese encuentro como parte de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala y nos comparte un detalle de las actividades que se realizaron y a las que participaron. La Convergencia por los Derechos Humanos es una instancia integrada por 9 organizaciones que trabajan en favor de los derechos humanos. Preocupados en virtud de la situación, la crisis democrática que se está viviendo en Guatemala, se pidió hace algunos meses se presentó una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana
de derechos humanos. La intencionalidad es dar a conocer la problemática de la democracia en nuestro país, la situación de los defensores de derechos humanos, la criminalización que muchos sectores de la población se encuentran, entre ellos operadores de justicia, abogados, defensores de derechos humanos, periodistas, quienes han visto pues cada vez más reducidos los espacios de desempeño y en el ejercicio de su trabajo. Era importante remarcar con muchas personas que se encuentran exiliadas, es decir, fuera de Guatemala, con la intencionalidad de proteger sus vidas o la intencionalidad también de tratar de ser procesados injustamente, hacerle ver a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuál es la situación. Hubieron diversos foros en los que los representantes de la Convergencia por los Derechos Humanos estuvimos, una reunión con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, una reunión con miembros también del Departamento de Estado, que son los encargados de las relaciones internacionales de Estados Unidos. También se tuvo la propia audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reuniones con organizaciones de derechos humanos internacionales, como por ejemplo CEGIL, WOLA, Guatemala Human Rights Commission, también con American Friends, y es una instancia que trabaja en favor de las situaciones de fe, que tiene que ver con temas de situaciones de fe. El contexto de Guatemala, como reitero, es una situación bastante preocupante que necesita llamar la atención del mundo, sobre todo de las instancias internacionales. ¿Qué aspectos positivos se obtienen de este tipo de reuniones? Una tiene que ver con el ámbito de dar a conocer la situación de Guatemala y acciones que se pretenden que se puedan llevar a cabo por parte de estas organizaciones internacionales. Por ejemplo, con el secretario de la Organización de Estados Americanos, ellos manifestaron su interés en continuar con el proceso de transición. Nos manifestaron muy preocupados por la situación que se encuentra Guatemala en el aspecto democrático y se vieron muy comprometidos con dar su mejor esfuerzo para trabajar en favor de Guatemala. Por su parte, del Departamento de Estados, también pues ellos ya tenían su propio análisis sobre la situación de Guatemala, pero también muy interesados en continuar apoyando. Por otro lado, pues también la audiencia que se realizó ante la Comisión Interamericana fue muy positivo el hecho de que estaban ahí reunidos muchas de las personas, operadores de justicia principalmente, que se encuentran exiliados y que en ese sentido pudieron a conocer cuál era su situación real, su vida, los problemas que están pasando. Estuvieron también representantes del Estado, pues obviamente defendiendo la posición del Estado, pero muy alejado de la realidad de nuestro país. Por nuestra parte, las organizaciones de derechos humanos, preocupados por la criminalización de otros sectores de la población también, y pidiendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda intervenir, obviamente utilizando el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. A escasos 2 meses de la toma de posesión del nuevo gobierno, Guatemala se encuentra en una crisis democrática sin precedentes desde la firma del acuerdo de paz firme y duradera, y en un proceso de cooptación del sistema judicial en la que se ven violentados derechos elementales de diferentes sectores y actores de la sociedad. Desde la ciudad de Guatemala, reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. En México. Autonomía en la generación de energía reduce el impacto negativo en comunidades. La Unión de Cooperativas Tosepan inició en el año 2021 el proyecto Energía para el Yecnemilis, el cual es una propuesta de generación de energías desde los mismos territorios para la satisfacción de necesidades locales, reduciendo el impacto negativo en el territorio.
Saraí Rivadeneira, de Radio Sinaca en México, conversó con María Esther Nieto Sánchez, honorista del Programa de Formación y Educación desde el Yecnemilis, y nos comparte cuáles son los orígenes de dicho proyecto. Todos los días los seres humanos consumimos energía para poder realizar nuestras actividades diarias. La obtenemos del sol, de los alimentos, pero también nos hemos acostumbrado ya a utilizar el fuego, la energía eléctrica y los combustibles. El sistema capitalista ha causado que se generen cantidades enormes de energía para poder mercantilizarla a las grandes empresas y grandes ciudades. Esto ha ocasionado un fuerte impacto ambiental en cerros, ríos, montes y pueblos. La Unión de Cooperativas Tosepan de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en México, inició en el año 2021 el proyecto Energía para el Yecnemilis. Es una propuesta de generación de energías desde los mismos territorios para la satisfacción de necesidades locales, reduciendo el impacto negativo en el territorio. María Esther Nieto Sánchez, honorista del Programa de Formación y Educación desde el Yecnemilis, nos comparte cuáles son los orígenes de dicho proyecto. A las 6 comunidades que participan en este proyecto tiene un investigador comunitario que está en una estrecha vinculación con las familias de su cooperativa local. Esa visión de Tosepan de mantener el trabajo con los socios cooperativistas de algunas comunidades que han sido muy activas, especialmente en temas de energía, en algún momento en defensa del territorio, al cuestionar la instalación de hidroeléctricas y justamente preguntándose, no queremos ese tipo de energía, es algo que no respeta la vida, no la pone en el centro, pero ¿qué sí queremos? Entonces hay necesidades energéticas muy, muy claras y eso está buscando el proyecto, resolver desde las necesidades locales, no solo presentes, sino también considerando fuertemente a estas nuevas generaciones, niños jóvenes. Este proyecto nos permite identificar las formas en las que generamos y ocupamos energía en nuestras comunidades. Asimismo, acompaña procesos de creación de alternativas para que este consumo sea no solamente responsable, sino acorde a las necesidades locales y culturas originarias. Reportó Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Tzinaca. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. Juventudes y memoria. Testimonio de la represión orteguista. Yolanda y Carla son jóvenes voluntarias en Voces Nuestras y han trabajado entrevistas sobre el contexto político en la región mesoamericana. En esta ocasión conversaron con Franz, joven nicaragüense que vive en el exilio. Hola, mi nombre es Yolanda. Y yo soy Carla. Las dos somos de Alemania y tenemos 19 años. Actualmente somos voluntarias en Voces Nuestras en Costa Rica. Nos interesa la política y queremos informar sobre el contexto político en Mesoamérica, por y para las juventudes. Por eso hablaremos sobre cómo la injusticia y la falta de libertades afecta a las personas jóvenes en Mesoamérica. Mi padre es de Nicaragua y por eso este tema me conmueve mucho. Conozco a jóvenes que tuvieron que huir del país y ahora viven en Alemania. Y quiero llamar la atención sobre lo que está sucediendo. Hoy vamos a escuchar la voz de una persona joven nicaragüense que vive en el exilio. Queremos entender cómo es la vida de la juventud en Nicaragua en medio de la crisis política que ha sacudido al país desde 2018. Así es, Carla. Nicaragua ha enfrentado momentos difíciles y las juventudes son testigo de ello. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las personas asesinadas durante las protestas de 2018, al menos 45 de 355 protestantes eran estudiantes de secundaria y de universidad, y en total hubo 2.000 personas heridas. Pero, ¿cómo ha afectado esto a la vida cotidiana de los y les jóvenes nicaragüenses?
Exacto, eso es lo que queremos descubrir. Hoy tenemos el honor de contar con Franz, joven nicaragüense que vive en el exilio. Franz, gracias por estar con nosotras. Hola, un gusto, chicas, el poder estar acá. Gracias por la invitación. Y sí, mi nombre es Franz. Soy una persona no binaria nicaragüense. También soy una persona comunicadora, egresada de la Universidad Centroamericana. Y trabajaba en Nicaragua en una organización por los derechos humanos que casualmente fue la primera organización que le han quitado la personería jurídica, que es CISA, Centro de Información y Servicios de Asesoría en la Salud, la cual era dirigida por la líder feminista Ana Quiroz. Sí, muchas gracias. Antes que nada, cuéntanos cómo viviste la crisis política y las manifestaciones de 2018 en Nicaragua. Con las manifestaciones del 18 de abril fue un momento más de manifestarme, salir a las calles con una cámara, salir con una pancarta, documentarlo. Y me acuerdo que el pasado 18 de abril del 2018, con las manifestaciones que se dieron por el tema de querer implementar la reducción de las pensiones, y creo que las juventudes nicaragüenses no podíamos quedarnos calladas. Creo que algo que destaco de las juventudes nicaragüenses es que siempre nos hemos alzado las voces. En Nicaragua, el movimiento de juventudes, tanto como el movimiento universitario, el movimiento campesino, el movimiento feminista, ha estado muy conectado, muy relacionado y siempre ha tratado de manifestarse ante las arbitrariedades de una dictadura, ante las injusticias sociales. Salimos a las calles a manifestarnos, a ejercer el derecho de la libertad de expresión, de poder manifestarnos de manera pacífica, porque la población lo ha hecho de manera pacífica. La violencia, la represión vino por parte de las autoridades estatales, por parte de una dictadura, ¿verdad? Por mi parte, pues no podía quedarme callada. Yo cogí mi cámara por una convicción que tengo de derechos humanos, un enorme compromiso, porque soy joven, porque soy artista, porque soy nicaragüense, porque soy feminista, por todo este conjunto, y porque también trabajaba para una organización de derechos humanos que me ha dicho, vamos, alcémonos. Salí a las calles, me acuerdo que ese 18 de abril la represión llegó a eso de las 5 de la tarde. Vimos que venía alrededor de unas 30 motociclistas que venían armados. Nuestras armas eran pancartas, nuestras armas eran cámaras, eran celulares, y lo más que pudimos hacer era documentarlo, pedir apoyo por parte de los negocios que se encontraban alrededor y poder resguardarnos. Sin embargo, pues sabemos que se dio mucha violencia, hubo también personas lastimadas, heridas. En mi caso, pues yo no viví una violencia física como tal, pero sí una violencia emocional, ver cómo atacaban. Eso te genera un trauma, ¿sabes? Un trauma de saber que tienes que correr, salvar tu vida, y te preguntas hasta la fecha, ¿por qué la represión si solo estaba con una cámara? Porque actualmente estoy en el exilio, estoy fuera, ya hace 5 años que estoy fuera de Nicaragua, no he podido regresar a Nicaragua, no he podido ver a mi familia, y duele vivir con ellos, pero también sigo con la firme convicción del por qué lo hice y del por qué sigo manifestándome y colaborando en espacios de organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo te sientes hoy en día viviendo en el exilio? Pues no ha sido nada fácil, ¿saben? Tampoco voy a decir que no he tenido apoyo, he contado con una enorme red de apoyo que también se debe a todo el trabajo que he venido haciendo en derechos humanos, a toda esta conciencia que he venido cultivando y que todavía sigo cultivando, ¿verdad? Tengo apoyo terapéutico, terapia conversacional. Me duele todavía pensar en ello, porque no es fácil no poder contar con el abrazo de tu mamá o el de tus hermanos y el de tus hermanas, ¿saben? Volvería a hacerlo, la verdad. Volvería a manifestarme, y es que lo sigo haciendo. Y creo que la mayor arma que tengo ahora es velar por mi salud emocional y seguir alzando mi voz, ¿verdad? A través de la comunicación, del teatro, a través de la escritura, de la fotografía. Sí, qué fuerte. ¿Y te sientes seguro en tu nuevo hogar en el exilio? Sentirme segura es un tema que me pregunto todavía, ¿qué llamamos seguridad? ¿Saben? He estado en Costa Rica, actualmente estoy en Guatemala. Me remueve mucha memoria con lo de Nicaragua. Guatemala ahorita está en un momento histórico. Hay un pueblo que se está manifestando
y me trae esas memorias de la seguridad. Estoy segura porque tengo una red, porque tengo un espacio, porque no me he visto en la necesidad de estar bajo un puente. Qué cagada con la gente que se ha visto en esa situación de estar bajo un puente, de tener que ir a un albergue y pedir comida. Y desde ese punto, de lo que llamamos seguridad, pues he tenido seguridad alimentaria, he tenido seguridad de salud, he tenido una seguridad de tener un techo, una vivienda. Todas las personas tenemos derecho a tener una vivienda, a tener una protección internacional, a tener un refugio. Las personas que nos exiliamos, nos toca salvar nuestra vida, porque si no lo hacemos, pues nos matan. Es a la fecha de hoy, han muerto tantas personas en Nicaragua, más de 300 personas. Hay una impunidad. Llamar seguridad, desde mi punto, sí. Estoy segura a nivel de la salud, protección, casa, alimento, pero creo que la seguridad va más allá de eso. Claro, lo entendemos. ¿Y cuáles son como tus sueños para el futuro de Nicaragua? Un país que respete los derechos humanos, un país que reconozca los derechos para todas las personas de manera igualitaria y equitativa. Quiero una tierra donde podamos todas convivir y expresarnos libremente, armoniosamente. Querer la famosa patria libre, que anteriormente llamábamos una patria libre o morir. Pero no, queremos una patria libre y vivir tranquilamente. Según la revista Envío de la Compañía de Jesús en Centroamérica, el 67% de la población de Nicaragua tiene menos de 24 años. Esto significa que las juventudes del país juegan un papel importante para el desarrollo de Nicaragua. ¿Cómo pueden las personas jóvenes nicaragüenses mantener la esperanza en estos tiempos tan difíciles? Alimentando el conocimiento, la conciencia, sí, seguir forjándonos en la educación, llevando la información a todos aquellos grupos que no la tienen. Creo que la juventud tenemos el compromiso de poder comunicar las cosas de la manera más transparente, seguir educándonos y seguir defendiendo y posicionando nuestra cultura, nuestras tradiciones, la hermosa historia que tenemos como un pueblo que ha servido de ejemplo para muchos países de Latinoamérica y para Centroamérica. Que es cierto, hoy somos el ejemplo de la dictadura, pero también podemos ser ese ejemplo de romper con esa dictadura. Sí, Franz, muchas gracias por compartir tu perspectiva y tu historia con nosotras para entender lo que está sucediendo en Nicaragua ahora. Gracias. Muchas gracias, de verdad que sí, por a través del proyecto darle este espacio a las voces de los pueblos centroamericanos. Y con estas palabras concluimos esta entrevista. Sin duda, la juventud nicaragüense juega un papel importante para el futuro de su país y es fundamental escuchar sus voces y experiencias. Seguiremos atentas a la situación en Nicaragua y a las historias de quienes luchan por un cambio positivo para su país. Desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, este fue un reporte de Carla y Yolanda. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos así al cierre de esta emisión número 802 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le recordamos que seguimos compartiendo información en redes sociales y en Spotify. Además, le invitamos a explorar nuestra página web vocesnuestras.org, donde encontrarán más noticias, recursos educativos e información sobre los movimientos sociales en nuestra región. Y le mandamos nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y por su escucha. Este programa semanal solo es posible gracias a ustedes, a nuestra audiencia, que nos escuchan a través de las ondas radiales y también en las plataformas digitales. Así como también el agradecimiento se extiende a todas las radios aliadas y a la red de corresponsales, que sin ustedes no sería posible esta producción. Mi nombre es Joaquín Tapia Arenas. Y yo soy Génesis R. Cruz. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.